Escultura gótica. La escultura gótica sufre una evolución progresiva hacia el naturalismo con sus pliegues y joyas, la expresividad en emociones y el movimiento. La figura humana cobró protagonismo, no cumple la ley de adaptación al marco y hay una vuelta al clasicismo y una cierta curvatura generalizada. Material. Trabajan sobre todo la piedra, además de madera policromada y marfil. La temática es religiosa y profana por la demanda de la burguesía. La escultura exenta trató los mismos temas que en el mundo románico: la Virgen y Cristo. Virgen con niño. Hay una humanización en su interpretación. Se pierde la rigidez y la frontalidad, predominando un sentimiento maternal y captando su belleza física. La Virgen, con un cano estilizado, se suele inclinar un poco para mirar al niño, que se representa de lado, manteniendo una relación materno-filial, y le toca la cara como en la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, que presenta a la Virgen como reina y a la vez como madre protectora con una postura de contraposto, que proporciona gran elegancia, o la Virgen Dorada de Amiens, que el niño le ofrece una manzana. Cristo crucificado también se humaniza, no es un Cristo frontal y rígido, sino un Cristo doliente. El cuerpo se representa un poco torcido, cuelga de las manos con peso propio y tiene 3 clavos, a diferencia del Cristo románico, que tiene 4. En cuanto al relieve, es el principal elemento decorativo de las portadas de las catedrales y también se desarrolló en sepulcros y en los retablos. La portada gótica tiene más independencia que en el mundo románico. En el tímpano se representan relieves en bandas horizontales y en ellas se producen lo que se denomina ciclos narrativos, que nos cuentan a través de una serie de escenas fácilmente distinguibles la vida de Cristo, de santos o la Virgen. Se sigue representando la estatua columna en las jambas, figuras en las arquivoltas que siguen la dirección de la rosca del arco, y las figuras del parteluz sobresalen y tienen mayor volumen, como vemos en el detalle del Cristo de la Catedral de Amiens. En cuanto a los sepulcros, fueron de 2 tipos: de túmulo, que representa una cama, y sepulcro adosado al muro, que suelen estar enmarcados por un arco, quedando debajo el retrato del personaje. Los retablos comenzaron a finales del siglo XII, y en los siglos XIII, XIV y XV se recargaron mucho a base de cuadros decorativos. Se colocan al fondo de los altares. Las escenas son rectangulares de tipo narrativo, distribuyéndose en cuerpos, que es la parte central, y en calles, que son las bandas verticales, siendo la central más ancha, con el tema principal. Las calles se subdividen en encasamientos. La parte más baja del retablo se llama banco o predela y suele tener normalmente un marco que se denomina guardapolvo. Escultura en Europa. Comenzamos con Francia. Al igual que en arquitectura, es el primer país donde se desarrolló la escultura. Catedral de Amiens, el Baudier, en el parteluz de la puerta principal. Tiene un cano real. Se le representa bendiciendo con la mano derecha y con la Biblia en la mano izquierda. Idealizado, reposado, equilibrado, con rasgos perfectos y muy suaves en la cara. El tímpano está decorado con una representación del juicio final, dividido en 3 registros. En el inferior representan los resucitados, en el registro intermedio los condenados, y en el registro superior se encuentra Cristo en su trono, con las manos levantadas y el torso desnudo mostrando sus heridas. Está rodeado por la Virgen María y San Juan, que arrodillados interceden por la salvación de las almas. También hay ángeles que portan los símbolos de la Pasión. Catedral de Reims. Las esculturas de las jambas de la fachada principal representan 2 conjuntos diferentes: la Anunciación de comienzos del gótico y la Visitación de una fase más clásica. Es una escultura monumental, aunque se separa del marco arquitectónico con respecto al románico, por lo que adquieren mayor movilidad, realismo gestual y naturalismo de los plegados de los vestidos. Trabajaron 3 maestros diferentes. Maestro de la sonrisa, que realiza el ángel con un canon muy alargado y una ligera curvatura, y en su rostro presenta una sonrisa semejante a la de las esculturas griegas arcaicas y gesto que indica dulzura y alegría. Se dirige a la Virgen de forma expresiva, incluso con gesticulación de los brazos. A su lado, otro maestro realiza la figura de la Virgen. María está en actitud de escucha, sumisa, aceptando la noticia que le hace el ángel. María carece de expresión.
Sus ropajes de modelado superficial y pliegues rectos señalan la verticalidad. Maestro de las figuras antiguas, denominado así por las aportaciones y conocimientos clásicos. Ambas presentan el canon de 7 cabezas de Policleto, togadas, técnica de los paños mojados de Fidias y el contraposto. Sus cabezas se inclinan y sus manos gesticulan. Los rostros son expresivos, con una sensación de serenidad y diferenciados. A la Virgen se le representa joven y con la curva praxiteliana, lo que le da una gran elegancia, y a Isabel se la representa como una persona madura. Por otro lado, los ropajes, modelados, de pliegues profundos, finos y delicados, dejan entrever perfectamente la anatomía interior de las figuras, piernas, brazos y rodillas. La presencia de dos grupos tan distintos se pueden explicar por la paralización que las obras de la catedral sufrieron con motivo de una revuelta popular en Reims entre 1233 y 1236. Cuando se reanudaron las obras ya trabajaban otros maestros. Italia. El peso e influencia del mundo clásico que diferenció la arquitectura italiana con una disposición distinta al resto de Europa afectará también a la propia escultura, que se desarrollará sobre todo en los púlpitos de las iglesias y las figuras exentas que se colocarán en las hornacinas. La zona más importante es la Toscana, con una serie de escultores que pertenecen a una misma familia, los Pisano. Nicolás Pisano, hombre marcadamente clasicista. Trabajó a mediados del siglo XIII copiando los sarcófagos antiguos y el resultado fueron figuras casi romanas, con una proporción un poco corta de canon, pero con una composición equilibrada y serena, y con un buen dominio del espacio, ya que aprendió la técnica del múltiple plano. Su obra fundamental es el púlpito del Baptisterio de Pisa, de forma hexagonal, donde hace resurgir el mundo antiguo en una escultura de bulto casi redondo, de pliegues amplios y rostros muy severos. El púlpito de la Catedral de Siena, de forma octogonal, el relieve es más profundo y las composiciones más hábiles y desenvueltas. Su hijo Juan Pisano tiene unas tendencias de influencia francesa, espíritu medievalista. Las esculturas son más nerviosas y dramáticas, alarga el canon de las figuras. Realizó el púlpito de la Catedral de Pistoia. Una de las representaciones es la matanza de los inocentes, con posturas forzadas. No aplicó la técnica del múltiple plano, por lo que dominaba peor el espacio. Andrés Pisano hace relieves para las primeras puertas de bronce del baptisterio y campanile de Florencia. Sus esculturas son casi figuras renacentistas, figuras muy realistas, buen volumen y clara composición. Lo más importante es que incluye el paisaje y elementos naturales, aunque con mala perspectiva. España, siglo XIII. Durante este siglo vinieron a trabajar maestros extranjeros, fundamentalmente franceses. Los focos principales fueron la Catedral de Burgos, de mitad del XIII, son la portada de los Apóstoles, en cuyo tímpano se representa el juicio final con un buen naturalismo, figuras reposadas, clásicas y bellas, y la portada del Sarmental. En el tímpano se representa a Cristo de procedencia románica con los evangelistas y sus respectivos símbolos. Catedral de León. Las fachadas tienen esculturas dedicadas a la Virgen. La puerta de San Francisco está dedicada exclusivamente a la Virgen. Posee una cronología tardía, 1275-1285. El tímpano está dividido en 2 registros. En el registro superior aparecen 2 ángeles coronando a la Virgen. María aparece junto a Cristo, que la bendice en un trono, y ambos están rodeados por los ángeles. En la Catedral de Toledo se realizó la portada del Perdón, que tiene como tema central en el tímpano la entrega de la casulla a San Ildefonso. Los personajes están esculpidos con una gran calidad. Durante el siglo XIV, en Castilla la escultura se concentró en Toledo, donde se hizo la puerta principal, la llamada Puerta del Reloj, con una escultura bastante realista. El tímpano queda dividido en 4 fajas donde se desarrollan escenas de la vida de Cristo y de la Virgen, como vemos en detalle la huida de Egipto y el sueño de José. En el partelú se representa a la Virgen, coronada pisando el mal al tiempo que ofrece una flor al niño. En el coro de la Catedral de Toledo trabajaron Felipe de Borgoña y Alonso de Berruguete. En el coro bajo se representan escenas de la conquista de Granada por los reyes católicos. Puede verse además toda clase de gentes, de armas, castillos, lanzas, caballos.
Durante el siglo XV la mayoría de los trabajos demandados a los escultores españoles fueron sepulcros, retablos y sillerías. En la escuela de Navarra trabajó un importante escultor francés de Borgoña, llamado Jeanin Delhomme, que realizó el sepulcro de Carlos el Noble y su mujer, sepulcro tipo de túmulo, es decir, que representa una cama. En cuanto a los retablos, está el monumental de la Catedral de Toledo, que fue encargo del cardenal Cisneros a un grupo de artífices entre los que sobresalen Pedro Gumiel, Enrique Egas, Sebastián de Almonacid y Juan de Borgoña. Se trata de una monumental composición formada por un banco y 7 calles en las que se narran escenas de la vida de Cristo, cada uno de los relieves bajo grandes y calados doseles. Y por último el sepulcro anónimo de la Catedral de Sigüenza, el sepulcro del doncel. El sentido de la muerte es melancólico y no dramático. Se representa la meditación ante la muerte. Antes de pasar a la pintura, donde veremos una introducción general, podéis echar un vistazo a la descripción donde sale toda la información sobre los libros Explicarte. Si alguno quiere conocer la historia un poco más en profundidad, los tenéis todos allí. Si tenéis alguna cuestión, no dudéis en preguntármela en los comentarios.